Ella pedía comida con su bebé en brazos, mientras el mundo la ignoraba y la juzgaba como si no mereciera ni una segunda mirada. Una mujer del pueblo, Bárbara, la señaló con desprecio, convencida de que alguien como Emma jamás podría ser ejemplo de nada. Pero entonces apareció Jack, un hombre silencioso con un corazón lleno de cicatrices, y juntos cambiaron el rumbo de una historia que parecía escrita para fracasar. Pero escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia encontró su camino. Era un mediodía de lluvia fina y persistente, el tipo de llovizna que parecía no tener intención de parar nunca. El cielo, de un gris uniforme, envolvía todo el pequeño pueblo maderero en un silencio pesado, solo interrumpido por el crujir ocasional de las ramas mojadas y el ruido apagado de los autos pasando por la carretera mojada. En una esquina cercana a la entrada del único supermercado del lugar, una figura se mantenía inmóvil bajo la marquesina oxidada, que apenas protegía del viento. Era Emma. Vestía un hoodie viejo, raído en los bordes de las mangas, con manchas que ni siquiera la lluvia lograba disimular. Sus jeans estaban húmedos hasta las rodillas, y sus zapatos, de suela desgastada, parecían no tener ya resistencia al agua. En sus brazos, cuidadosamente envuelto en una manta celeste con ositos amarillentos, dormía inquieto su hijo Jaden, de apenas 6 meses. A veces hacía un pequeño gemido, como si el aire frío lo acariciara demasiado fuerte, y ella apretaba un poco más su cuerpo contra el de ella, en un intento inútil de crear calor con los pocos grados que le quedaban. En las manos sostenía un cartel hecho con una caja de cartón cortada. Las letras estaban escritas con marcador negro, mal definido por la humedad. Need food, single mom, God bless. Cada palabra parecía escrita con una mezcla de vergüenza y desesperación. No gritaba, no pedía en voz alta. Solo esperaba, con los ojos bajos, quizás para no cruzarse con miradas que no quería interpretar. Los transeúntes pasaban a su lado como si fuera una farola rota más del paisaje. Un hombre con chaqueta de cuero frunció el ceño, subió la ventana de su camioneta y desvió la vista como si le disgustara el simple hecho de que ella estuviera ahí. Una pareja joven pasó por el borde de la acera, murmurando algo entre dientes. Una palabra flotó hasta sus oídos como un puñal disfrazado de susurro. Ella no reaccionó, pero en su garganta algo se apretó, como si el aire se volviera más denso. Y entonces, como si la escena necesitara un rostro concreto para reflejar todo el juicio contenido en ese lugar, apareció ella. Una mujer entrada en años, con el cabello recogido en un moño firme y un delantal blanco por encima de su abrigo de lana. Llevaba una bolsa con panes aún tibios, del horno de su tienda, y su rostro mostraba esa expresión endurecida por décadas de opinión no pedida. Se llamaba Bárbara Gladstone. La mujer se detuvo justo frente a Emma, no por compasión, ni siquiera por curiosidad, sino por ese impulso amargo de quien cree tener la última palabra sobre lo que está bien y lo que está mal. Abrió una bolsa de papas fritas de forma mecánica, sacó un puñado y luego, con un gesto tan calculado como despreciativo, dejó caer el resto a los pies de Emma. «Consigue un trabajo, parásito», escupió con frialdad, sus palabras afiladas como el filo de una navaja de cocina. El corazón de Emma pareció detenerse por un segundo. No levantó la mirada, no abrió la boca. No tenía fuerzas para discutir, ni energía para justificar lo que nadie quería escuchar. Sus mejillas, ya frías por el viento, palidecieron aún más. Miró a Jaden. Él empezó a moverse inquieto, su pequeño labio inferior temblando con ese llanto silencioso que anuncian los bebés antes de romper en sollozos. Emma lo meció con suavidad, acariciándole la frente, como si ese gesto pudiera borrarle el frío del cuerpo y del mundo. Nadie se detuvo, nadie preguntó, solo el sonido de la lluvia y los pasos apurados de quienes no querían ver. Porque a veces el sufrimiento ajeno es demasiado incómodo para ser reconocido.
Y en ese rincón olvidado por todos, bajo un cielo sin tregua, Emma seguía de pie. No porque quisiera estar allí, sino porque no le quedaba otro lugar donde estar. Tan solo 2 meses atrás, Emma era otra. No una mujer segura ni poderosa, pero sí alguien que creía, aunque fuera con dudas, que era posible comenzar de nuevo. Había salido del refugio comunitario con una mochila usada, una dirección de albergue temporal y una oferta modesta pero digna: lavar platos en una cafetería del centro. El trabajo era duro, de pie desde las 6 de la mañana, con las manos agrietadas por el agua caliente y los productos, pero cada noche regresaba con la esperanza intacta. A veces se repetía en voz baja: «Estoy saliendo, ya casi». Fue allí, entre turnos silenciosos y las charlas ocasionales en el comedor del centro, donde conoció a Andrew. Él también intentaba recomenzar, con una sonrisa tímida y ojos que parecían comprender sin preguntar. Durante semanas compartieron trayectos, comidas baratas y conversaciones en voz baja cuando todos dormían. No era una historia de película, era una conexión real, nacida de la necesidad de sentirse menos solos en medio del ruido del mundo. Pero todo cambió la mañana en que Emma sostuvo en sus manos una prueba positiva. Se lo dijo con voz temblorosa, buscando en su rostro la reacción que necesitaba. Un gesto de apoyo, una palabra de consuelo. Andrew se quedó en silencio. Al día siguiente no apareció, ni en el trabajo, ni en el refugio, ni en su teléfono. Solo ausencia, fría, absoluta. Fue un golpe que no tuvo tiempo de procesar. Su lugar en el refugio caducaba, y sin otra opción, se refugió en su auto, un sedán viejo con asientos manchados y un motor que ya pedía descanso. Lo estacionó en una calle poco transitada, bajo la sombra de un roble, y convirtió el asiento trasero en su nuevo cuarto. Por las noches, hablaba en voz baja con el niño en su vientre. Le prometía que todo mejoraría, aunque ni ella sabía cómo. La verdadera caída llegó una madrugada, cuando la luz de una linterna golpeó la ventana. Emma se sobresaltó. Afuera, 2 agentes le pidieron que bajara el vidrio. Pensó que era su oportunidad para explicar, tal vez para pedir una orientación, un número, algo. Pero lo que recibió fue una multa por aparcamiento indebido y la orden directa de retirarse del lugar. «No se puede dormir aquí», le dijeron. No hubo preguntas, no hubo espacio para el porqué. Esa misma noche se le acabó el combustible, y al día siguiente, el último billete arrugado que guardaba en la guantera se fue en un café caliente y un pañal. Las tiendas del pueblo, pequeñas y con dueños que conocían a todos, no quisieron ayudar. Algunos sonreían incómodos, otros evitaban su mirada. Una incluso le sugirió que buscara ayuda en otro lado, como si el simple hecho de estar allí fuera un estorbo. Intentó los refugios cercanos, pero estaban completos. «Hay lista de espera», le decían. «Llame mañana». Pero cada mañana era igual, un laberinto de respuestas vacías. Las puertas cerradas comenzaron a sentirse como muros. Y sin embargo, Emma no cayó. No pidió más de lo que necesitaba. No levantó la voz. No buscó compasión con lágrimas públicas. No mentía, no fingía. Solo se paraba cada día en esa esquina, con su cartel, con la manta de Jaden contra su pecho, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien la viera no como una carga, sino como una persona. Pero a medida que pasaban los días, las palabras se volvieron más escasas, las miradas más distantes. La ciudad, que al principio parecía indiferente, ahora parecía transparente. Y en medio de ese silencio creciente, Emma no solo sentía frío, sentía cómo se diluía, poco a poco, la idea de que el mundo aún tenía un rincón para ella. El cielo seguía cubierto, pero la lluvia había dado tregua. El pavimento húmedo reflejaba los neones apagados del supermercado como un espejo roto. Emma llevaba más de 4 horas en la misma esquina, con los brazos entumecidos de sostener a Jaden y los pies helados dentro de unos zapatos
que no habían sido impermeables desde hacía años. Sus ojos ya no esperaban. Solo observaban, sin parpadear, el punto fijo del suelo frente a ella. Entonces, un hombre de camisa ajustada y rostro severo salió del supermercado. No se detuvo. No miró. Solo pasó cerca y justo al borde de la acera lanzó al suelo una lata vacía que rodó lentamente hasta detenerse junto a sus pies. «Esto no es necesidad», dijo con voz alta, segura, como si hablara al público de un teatro invisible. «Es puro teatro». Emma no respondió. Su cuerpo apenas reaccionó, pero su alma, esa parte que había soportado tanto, finalmente cedió. Se dejó caer lentamente sobre el bordillo, como si sus piernas ya no fueran capaces de sostenerla, y comenzó a llorar en silencio. No hubo gritos, ni lamentos, solo lágrimas que caían una tras otra, mezclándose con la humedad del ambiente, como si la ciudad misma llorara con ella. Jaden se removió en sus brazos, inquieto. Emma lo abrazó con fuerza, como si ese contacto fuera lo único que aún le quedaba. Fue entonces cuando una voz profunda y áspera rompió el momento, desde detrás de ella. «¿Estás bien?» Ella giró lentamente la cabeza. Detrás, de pie y con la silueta recortada contra el cielo gris, estaba un hombre alto, de hombros anchos y barba espesa. Llevaba una camisa de franela de cuadros y unos pantalones cubiertos de polvo claro. Sus botas tenían restos de serrín pegado en las suelas, y sus manos, grandes y curtidas, mostraban la historia de un trabajo duro y constante. Pero no era su aspecto lo que llamaba la atención, era su forma de mirar. No había compasión vacía, no había juicio, solo una firmeza tranquila, una especie de entendimiento silencioso. «Me llamo Jack», dijo, sin moverse. «Trabajo en una maderera, fuera del pueblo. Vivo solo. Tengo una casa demasiado grande para mí. ¿Y tú? Tú pareces haber llegado al límite». Emma no dijo nada. Bajó la mirada, tragó saliva y sujetó aún más fuerte al bebé. La experiencia le había enseñado a no confiar. Las promesas amables, incluso las bien intencionadas, solían tener condiciones escondidas. Aún así, algo en la voz de aquel hombre no sonaba falso. Era cruda, directa, como un árbol que no pretende ser otra cosa. «No soy un loco», agregó, con tono pausado, como si anticipara sus pensamientos. «Tampoco alguien que quiera aprovecharse. Perdí a mi esposa hace 3 años. Cáncer. Desde entonces, la casa está en silencio. Un silencio que pesa. Tengo un cuarto libre. Hay comida. Puedes pasar la noche. No hay compromisos. Si mañana decides irte, está bien». Emma alzó la vista. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de él, y en ese cruce fugaz no encontró lástima, ni culpa, solo verdad. Su instinto le gritaba que no debía confiar, que las calles no ofrecían regalos sinceros, pero algo más profundo, esa voz interior que aún no había sido apagada por el cansancio, le decía que quizás, solo quizás, esta vez era distinto. No dijo sí, no dijo no, solo asintió levemente, con la cabeza, y murmuró una palabra apenas audible. «Gracias». Era una palabra sencilla, pero, en ese instante, era todo lo que tenía para ofrecer, y en ella iba toda la esperanza que aún le quedaba. La primera luz del amanecer entraba por una ventana sin cortinas, proyectando una franja dorada sobre las tablas de madera del suelo. Emma abrió los ojos despacio, como si su cuerpo necesitara confirmación de que no estaba soñando. Por primera vez en mucho tiempo, no despertaba con frío ni con sobresaltos. Estaba tendida sobre un colchón real, con una manta limpia y mullida, en un cuarto sencillo pero cálido, que olía a madera seca. En la esquina, cerca de la pared, Jaden dormía plácidamente en una cuna antigua que crujía ligeramente cuando él se movía. Jack la había sacado del garaje la noche anterior y la había reparado en silencio, sin grandes gestos, como quien simplemente hace lo que hay que hacer.
Desde el otro lado de la casa llegaba un sonido constante, familiar y rústico. El crujido del hacha al partir la leña y el chasquido del tronco al abrirse. El sonido tenía algo reconfortante. Emma se quedó unos minutos en silencio, abrazando esa calma tan nueva, tan frágil, como si temiera que se deshiciera al moverse demasiado rápido. Los días comenzaron a pasar con ritmo pausado. Jack no hacía preguntas, no exigía explicaciones ni compartía opiniones no pedidas. Simplemente la trataba con normalidad. Le mostró dónde estaban las cosas en la cocina, cómo mantener el fuego encendido, y luego, con una naturalidad desconcertante, le ofreció ayudarlo en el taller. Al principio, su tarea era lavar herramientas, organizar clavos y barrer el aserrín, pero poco a poco le fue enseñando cómo sostener una gubia, cómo reconocer la veta de la madera, cómo lijar sin dañar la superficie. Su paciencia era meticulosa, casi silenciosa, y nunca se mostró condescendiente. En sus ojos no había compasión, solo una atención firme, el mismo respeto que mostraría a cualquier aprendiz. Emma, al principio insegura, comenzó a moverse con más confianza. Sus manos torpes se volvieron firmes. Comenzó a levantarse con el amanecer, a seguir los pasos de Jack sin necesidad de instrucciones. Su rostro, antes tenso, empezaba a recuperar algo de color. Jaden, mientras tanto, parecía crecer cada día. Reía con frecuencia, dormía mejor y pasaba tiempo en una mantita cerca del taller, mientras Emma trabajaba. Pero en un pueblo pequeño, todo cambio despierta rumores. Las miradas se alargaban cuando ella entraba a la tienda. Las voces bajaban de tono al verla pasar. La que vivía en la calle, la que convenció al viudo, la que se metió en su casa. La frase que más se repetía, dicha siempre en voz baja pero con intención punzante, era: «Lo ha hechizado». Y entonces volvió a aparecer ella, Bárbara Gladstone, con su moño impecable, su delantal almidonado y su moral afilada como cuchilla de panadería. Esta vez no en la calle, sino en la misma carpintería, como clienta. Entró con paso firme, como si su presencia fuera autoridad. Observó el lugar, los bancos de trabajo, las tablas apiladas, las herramientas ordenadas. Y luego, sin siquiera mirar a Emma, se dirigió a Jack con voz dura. «No pensé que fueras tan ingenuo. Una mujer de la calle, y ahora vive contigo. ¿No ves lo que todos ven?» Jack no levantó la vista enseguida. Terminó de colocar un bloque de cedro en el banco, ajustó la prensa con cuidado, y entonces habló, con una voz grave y serena. «¿Y tú no has pensado que, precisamente por venir de donde viene, es que merece estar aquí?» Bárbara se quedó en silencio unos segundos. No esperaba esa respuesta. Él no estaba enfadado. Tampoco se justificaba. Solo decía la verdad con la misma firmeza con la que partía un tronco. Ella frunció los labios, dio media vuelta y salió sin mirar atrás. Emma, que había escuchado todo desde el fondo, sintió un nudo en la garganta. No por el juicio de los demás. Ya había vivido suficiente para que eso no la quebrara, sino por la forma en que Jack había respondido. Sin grandes palabras, sin alardes, solo con verdad. Y por primera vez pensó que tal vez este lugar, esta vida hecha de madera, silencio y madrugadas frías, podía ser más que un refugio. Podía ser un comienzo real. La tarde caía lentamente sobre los árboles altos que rodeaban la propiedad. Las sombras alargadas de los pinos se deslizaban por el suelo como recuerdos antiguos, y el aire tenía ese aroma a tierra húmeda y madera fresca que solo se siente en los bosques verdaderamente vivos. Dentro del viejo granero, el ambiente era cálido, iluminado por unas cuantas bombillas colgadas de vigas gruesas, cuyas paredes respiraban años de trabajo, historia y silencio. Emma estaba allí, recogiendo herramientas tras otro día de aprendizaje, cuando Jack se acercó, caminando con paso firme pero pausado, como si lo que estaba a punto de hacer le exigiera más valor que cualquier trabajo con el hacha. Se detuvo frente a ella.
Por un instante no dijo nada. Solo miró el suelo entre ellos, donde, grabadas con precisión y paciencia, podían leerse 5 palabras. Home is earned, not given. La frase, trazada sobre una tabla ancha de roble, parecía más una promesa que una afirmación. Emma bajó la mirada hacia la inscripción, sintiendo que esas letras contenían mucho más que madera tallada. Contenían su camino, su esfuerzo, sus caídas, y también todo lo que había reconstruido. Entonces, Jack sacó una pequeña caja de madera, antigua, con las bisagras ya flojas por el tiempo. La abrió sin ceremonias. Dentro, sobre un pedazo de terciopelo desgastado, descansaba un anillo. Era sencillo, sin adornos ni piedras, pero sólido y real, como todo lo que él era. Tenía marcas en los bordes y un brillo que no venía del oro, sino de los años vividos. Este anillo, dijo Jack en voz baja, perteneció a Mary, mi esposa. Lo llevé guardado mucho tiempo, pensando que nadie más podría usarlo sin que doliera. Pero desde que estás aquí, algo ha cambiado. Emma alzó la vista lentamente. Su expresión no era de sorpresa, sino de asombro contenido, como si el momento que vivía no pudiera ser real del todo. No eres una persona que necesita ser rescatada, Emma, continuó él. Eres una luchadora. Has enfrentado cosas que la mayoría no podría ni imaginar. No por elección, sino porque no te quedó otra. Y aún así, sigues aquí, trabajando, cuidando a tu hijo, aprendiendo, construyendo con tus propias manos. Eso no es debilidad, eso es fuerza. Guardó silencio un momento, luego sostuvo el anillo entre los dedos, con la misma delicadeza con la que se sostiene algo frágil, no por su materia, sino por su historia. No te lo ofrezco como salvación, no te lo doy para que sientas que me debes algo. Te lo entrego como símbolo de que este lugar, esta vida, tú te la ganaste, porque el hogar no se regala, se construye, y tú lo has hecho. Emma no pudo hablar. Sintió que una emoción distinta a todas las anteriores se apoderaba de su pecho. No era tristeza, no era miedo, era algo más profundo. Era el reconocimiento, era sentirse vista, aceptada no por lo que había sufrido, sino por lo que había elegido hacer con ese dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran gotas de desesperación, sino de alivio, porque aquellas palabras eran las que nadie le había dicho jamás, porque aquel gesto no era una limosna, ni una concesión. Era respeto, era amor que nace del entendimiento, no de la lástima. No respondió con un sí inmediato. No era necesario. Lo importante ya estaba dicho, y Jack no esperaba una decisión apresurada. Solo asintió con la cabeza, con una mirada que hablaba más que cualquier frase. Al amanecer siguiente, mientras el rocío aún cubría la hierba, Emma salió al exterior con una tabla de madera bajo el brazo. Con manos firmes, clavó 2 soportes, cerca de la entrada del granero. Sobre la tabla, pintado a mano con letra sencilla, se leía: Emma and Jack's Woodworks, Honest Craft, Honest Life. Ya no había carteles de súplica colgados en árboles, solo señales de futuro, de identidad, de una vida hecha con esfuerzo, esculpida desde cero, como la madera que ahora trabajaban cada día. Y aunque el anillo aún estaba en su caja, el verdadero compromiso ya había sido sellado, no con promesas, sino con acciones. Con cada tabla cortada, con cada noche tranquila, con cada paso dado hacia un mañana construido por los dos. Con el pasar de las estaciones, la vida de Emma dejó de parecerse a una lucha constante y comenzó a tomar la forma de algo mucho más silencioso y poderoso: estabilidad. Su rutina, antes impredecible y guiada por la urgencia, se volvió firme y significativa. Jack, paciente y metódico, le enseñó las bases de la carpintería con la misma seriedad con la que se enseña un arte antiguo. Al principio, solo tallaba líneas rectas en tablas de práctica, pero poco a poco, sus manos comenzaron a seguir con precisión la forma que su mente imaginaba.
La madera respondía a su pulso, como si reconociera la determinación detrás de cada movimiento. No tardó en entender que su lugar ya no era solo junto a la herramienta, sino también en el corazón del pequeño negocio. Así que una mañana, después de organizar los estantes del taller, Emma encendió el viejo portátil de Jack y creó una cuenta en redes sociales. Le puso un nombre simple y honesto, como todo lo que hacían. Emma and Jack's Woodworks. Subió las primeras fotos de sus productos con descripciones cálidas, sin exageraciones, destacando los detalles hechos a mano, los acabados naturales, y siempre terminaba cada publicación con una frase discreta: hecho con historia. Lo que no contaba era cuál historia, no por vergüenza, sino porque entendía que no todos los capítulos necesitaban ser contados para que el resultado hablara por sí mismo. En cada banco de madera, en cada mesa tallada, había más que diseño. Había testimonio, de renacer, de trabajo conjunto, de amor construido desde la ruina. La cuenta comenzó a crecer. Clientes de otros estados preguntaban por envíos. Una pareja de Oregón les encargó una cuna personalizada. Un restaurante de Idaho quería todas sus mesas hechas por ellos. Gente viajaba con la intención de ver el lugar donde se hacían muebles con alma. Una tarde templada, mientras Emma limpiaba el escaparate del pequeño punto de exhibición que habían montado en la parte delantera del granero, una voz familiar, pero olvidada por el tiempo, rompió la calma. ¿Eres tú, Emma?, preguntó una joven de cabello recogido en un moño alto y jeans rotos que caminaba con paso ligero. Emma se giró con lentitud. Al principio, la imagen no encajó del todo, pero bastó una mirada más para que el pasado encontrara nombre: Amanda. Compartieron colchones delgados en el refugio de la ciudad, cenas de sopa en plástico y conversaciones hechas en susurros cuando todos dormían. ¿Así que ahora eres una especie de princesa del bosque?, preguntó Amanda, con una sonrisa que mezclaba asombro y un dejo de sarcasmo sin malicia. Emma no se ofendió. Sabía que esas palabras no venían de burla, sino de desconcierto ante lo improbable. Se limpió las manos con un trapo y respondió sin necesidad de elevar la voz. No, dijo con una sonrisa tranquila. Ahora soy mamá, esposa y carpintera. En ese orden. Amanda no respondió de inmediato. La observó como si tratara de reconocer a la mujer segura y erguida frente a ella, con aquella joven que lloraba en silencio bajo mantas prestadas. No era solo su ropa, ni el lugar donde estaba parada. Era su presencia. Había algo en Emma que ya no titubeaba. No hubo aplausos, no hubo lágrimas. Solo dos mujeres compartiendo un momento breve, entre el pasado y el presente, donde una de ellas descubría que sí era posible cambiar sin dejar de ser una misma. Emma volvió al taller. Jaden reía desde su rincón, golpeando un pequeño bloque con un martillo de juguete. Jack la miraba desde el fondo del granero, con las manos en la cintura y una expresión serena. Y mientras el sol comenzaba a caer, proyectando sombras largas sobre los bancos de trabajo, Emma supo con certeza que su historia seguía escribiéndose. No con urgencia, sino con madera, con tiempo y con propósito. La noticia apareció un martes en la edición impresa del periódico local. En la portada, entre anuncios de cosechas y actividades vecinales, destacaba una fotografía a todo color. Emma, de pie junto al cartel de su taller, con Jaden en brazos y una expresión serena, casi orgullosa. El titular decía: «De la calle al corazón del bosque, la mujer que talló su nuevo destino». El artículo narraba de manera sencilla su historia, cómo había llegado sin nada, cómo aprendió un oficio y cómo había levantado con Jack un pequeño negocio que ahora inspiraba a otros. No mencionaba detalles duros ni nombres del pasado, pero el simple hecho de contar que una mujer, antes sin techo, hoy tenía una vida estable y propia, fue suficiente para remover antiguos prejuicios. Y en los corazones de algunos vecinos, como el de Barbara Gladstone,
Esa historia no fue recibida con admiración, sino con molestia. Esa misma tarde, cuando el polvo aún no se había asentado sobre la edición del diario, Bárbara apareció en el taller. Su presencia era como un viento frío entrando por una rendija cerrada, silenciosa, pero incómoda. Llevaba el mismo delantal almidonado, el moño impecable, y esa mirada que nunca supo disimular su juicio. Cruzó la entrada sin saludar, ignorando el saludo educado de uno de los ayudantes que barría la entrada. Emma estaba en la parte trasera, organizando piezas de madera para un nuevo pedido. Al verla, Bárbara fue directa, con paso firme, y la voz cargada de esa autoridad autoimpuesta que siempre usaba para decir lo que creía correcto. «Has manchado el nombre de este pueblo», soltó sin rodeos. «Ahora cualquiera va a pensar que vivir en la calle es una historia de éxito. Tú no deberías ser ejemplo para nadie». Por un instante, el aire en el taller pareció hacerse más denso. Un silencio se extendió entre los trabajadores. Jack, que estaba al fondo, dejó la herramienta sobre la mesa, dispuesto a intervenir. Pero Emma levantó una mano leve. No hacía falta que él hablara esta vez. Se acercó con calma. No tenía que defenderse. Ya no. Había comprendido que las palabras que realmente importan no se gritan, se sostienen. La miró a los ojos, firme, sin rabia ni miedo. «Yo no soy el ejemplo que usted necesita», dijo, con una voz serena, que resonó más fuerte que cualquier grito. «Soy el ejemplo que necesita mi hijo, porque él crecerá en una casa donde no se grita a quien pide ayuda, donde no se juzga por el pasado, sino por lo que uno decide construir». Bárbara entrecerró los ojos, como buscando alguna grieta en esa declaración, pero no la encontró. Emma continuó, con suavidad pero con la fuerza de quien ha aprendido a levantar su voz sin perder la dignidad. «Y sí», dijo, respirando hondo, «precisamente porque fui una de esas personas como yo, hoy soy más fuerte que antes, porque he tenido que levantarme desde el suelo, no una, sino muchas veces, y cada vez lo hice con las manos limpias y la cabeza alta». Bárbara no respondió. Su expresión no cambió, pero su silencio fue distinto esta vez. No era el silencio de quien desprecia, sino el de quien ha sido vencido sin violencia. Dio media vuelta, sin decir adiós, y se fue con el mismo paso firme con el que había entrado. Jack se acercó después, colocando una mano suave en el hombro de Emma. No dijo nada. No era necesario. Emma había hablado por sí sola. Y esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer entre los árboles y la luz dorada llenaba el taller, supo que había alcanzado algo más grande que el éxito: respeto, no solo de los demás, también de sí misma. Un año después, en la misma esquina donde Emma alguna vez sostuvo a su hijo entre mantas viejas y cartón mojado, apareció una banca de madera clara. Estaba pulida, fuerte, con una inscripción grabada en el respaldo que decía «There's always a way home, in memory of Em». La había diseñado Emma y tallado Jack, como homenaje a Mary, su difunta esposa, y como símbolo de lo que ellos dos habían construido. Una nueva vida desde las ruinas, una historia de segundas oportunidades. Sin discursos ni anuncios, instalaron la banca una mañana tranquila. Nadie les pidió explicaciones. Nadie las necesitaba. Los vecinos entendieron. Algunos se detuvieron. Otros simplemente sonrieron al leer la frase. Con el tiempo, se convirtió en un pequeño refugio para quienes necesitaban sentarse, descansar o creer de nuevo. Emma ya no era la mujer de la calle. Era dueña de su oficio, socia del taller, madre firme y compañera presente. En las redes, su pequeño negocio seguía creciendo. Pero lo más importante no estaba en los pedidos enviados a otros estados, ni en los elogios. Estaba en los pasos cortos de Jaden, que ya caminaba con seguridad entre los bancos de trabajo, llevando una camisita bordada con letras pequeñas: Little Carpenter. Él reía, jugaba con aserrín, imitaba los gestos de Jack al medir madera.
y cuando algún visitante le preguntaba de quién era el taller, señalaba con el dedo y decía sin dudar: de mamá. La ciudad ya no murmuraba. Había aprendido a ver, a mirar más allá de la primera impresión, a entender que la fuerza no siempre se muestra con palabras, sino con perseverancia, y que los finales felices no llegan de la noche a la mañana. Se construyen día a día, como una mesa firme, como una casa que resiste el invierno. Todo había comenzado con un hombre que simplemente se detuvo, y con una mujer que no se rindió.